Bien, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra. Hoy vamos a incorporar un nuevo episodio, el episodio 145, donde ya vamos a ir culminando el libro del profeta Zacarías, para luego iniciar con otro profeta menor, que sería Malaquías. Y hoy justamente vamos a tener un tema de esos temas que a veces es como que difícil tratar, porque yo creo que en la vida todos tenemos momentos en que nos sentimos, como dice el Señor en el Evangelio, cansados y agobiados. Y cuando uno se siente así, pues lo menos que uno quiere es que desde cualquier aspecto trascendental o espiritual, a uno también le hablen de sufrimiento, dolor, sacrificio. Y por eso, generalmente estas corrientes del pensamiento que hablan de la energía, de la mente positiva, de que tú tienes el poder de tu vida, eso cala mucho porque en cierta forma son como píldoras de esperanza, de cosas que necesitamos escuchar, que realmente queremos oír. Pero yo siempre digo que a pesar de que Jesús, dentro de sus tantos atributos y cosas maravillosas, también nos ofreció pues un rostro compasivo de acompañamiento, de yo estoy contigo. Jesús no pudo ser el cirineo de su propia cruz, pero yo inmediatamente lo comparo a él con el cirineo de nuestras cruces. O sea, Jesús carga nuestras propias cruces, porque si cargó nuestros pecados, por cuanto más no va a cargar nuestros sufrimientos. Y también es bueno destacar que, así como Jesús también nos enseña que no se cae un solo cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa, y yo agrego, lo permita. Igualmente, muchas de las cosas que nos puedan estar pasando a nosotros en nuestro presente, en esta fotografía del presente, están pensadas por Dios y soportarlas y ofrecerlas, muy importante esa palabra, ofrecerlas, pues puede dar frutos hermosísimos, puede sacar un jardín de rosas maravillosas dentro de un terreno que puede ser nuestra alma, nuestro propio ser, un terreno que en su origen pudo haber sido árido y de apariencia infértil. Hoy vamos a meditar justamente un tema que está centrado en purificarnos como el oro. Y son dos lecturas un poquito largas, no muy largas porque sería muy extenso la reflexión. Pero vamos a comenzar con Zacarías, ¿no? Capítulo 13 del 1 al 9. Y dice así. En aquel día habrá una fuente siempre corriendo para los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Se puedan lavar de sus pecados e impurezas. En esos días, dice Yahvé, arrancaré del país hasta el nombre de los ídolos, para que nunca más se les mencione. Echaré además a los profetas con sus espíritus impuros. Y si alguno intenta hacerse de profeta, su padre y su madre, que lo engendraron, le dirán, mereces la muerte, porque no dices más que mentiras en nombre de Yahvé. Y sus mismos padres los traspasarán mientras profeticen. Entonces los profetas se avergonzarán de las visiones que contaban, y no se pondrán más el manto de pieles que les daba autoridad para mentir. Y se disculparán, yo no soy profeta, soy un campesino que trabaja la tierra desde joven. Y si alguno le llega a preguntar, ¿por qué tienes entonces esas cicatrices en el cuerpo? Él se defenderá diciendo, son heridas que me hicieron mis amigos. Levántate, espada, contra mi pastor y contra el hombre de mi parentela, exclama Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas, que yo me encargaré de matar a los corderitos. Y en todo el país, amenaza Yahvé, 2 tercios serán exterminados y solo se salvará un tercio. Echaré ese tercio al fuego, lo purificaré como se hace con la plata, lo pondré a prueba como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo escucharé. Entonces yo diré, este es mi pueblo, y él a su vez dirá, Yahvé es mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una reflexión que está en el libro Los Hechos de los Apóstoles,
que era justamente cuando Pedro bueno, los apóstoles en general, pero era Pedro, no sé si Pedro y Juan, esas se las debo, creo que sí, estaban encarcelados y bueno, el Sanedrín estaba enloquecido porque además sabían que si en Roma cualquier trifulca, cualquier sedición podía traer la invasión y la destrucción de todo Israel y del templo. Y de hecho eso fue lo que ocurrió. Años después, pero ocurrió. Pero uno de los sacerdotes del templo, de los del Sanedrín, sensatos además, les decía que tuviéramos cuidado de contra quién estaban luchando. Y él les ponía unos ejemplos de unos profetas falsos que habían venido diciendo que habían sido el Mesías y que una vez que fueron arrestados y encarcelados, o inclusive asesinados, todo se había dispersado y no había habido mayor revuelta, ¿no? Yo no voy a decir que este texto fue lo que inspiró el encarcelamiento de Jesús, porque sería de mi parte una gran ignorancia decir eso, pero esta gente conocía muy bien estos textos del Antiguo Testamento. Y esa idea de que si tú matas al pastor, las ovejas se dispersan, es muy cierta. O sea, tú agarras un líder y un líder de verdad, estos que mueve, para bien o para mal, pero los que mueve, y tú te das cuenta de cuando él no está, pues, salvo lo que ocurrió en Venezuela cuando murió Hugo Chávez, que bueno, esto tiene otra tramoya también más compleja, pero los aspectos ideológicos, filosóficos, existenciales, generalmente cuando no son de Dios se seca muy rápido, cosa que no ocurrió con Jesús. Pero Dios siempre deja en evidencia o nos advierte de los peligros de distraernos en el camino. Y esas distracciones las tenemos en todo momento y a toda edad. Eso no tiene una edad, no es como mi hijo que ahorita está obsesionado con jugar y jugar y el fútbol y jugar y jugar y jugar. Él tiene, como yo digo, esos pensamientos obsesivos. Quizás es más intenso en unos niños que en otros, pero tú sabes que en algún punto de su vida pues eso va a cambiar y los intereses van a ser otros y habrán otro tipo de obsesiones que lo puedan tentar y abordar, unas para bien, otras para mal. Pero al final, en estas distracciones que podemos encontrar a lo largo del camino, pasan por, bueno, todas las supersticiones, la magia, el espiritismo, el tener otros ídolos, el tener otras prioridades, como he escuchado a sacerdote decir, a un sacerdote decir, escuchaba lo que no está en tu agenda, no está en tu vida. Entonces, obviamente, si para ti, por ejemplo, tener una relación con Dios real, activa, dialogante, no es una prioridad, lo ves hasta absurdo, te sientes hablando solo, entonces eso no va a estar en tu agenda. Hablar con Dios, orarle, dedicarle tiempo, no va a estar en tu agenda. Yo que me dedico en cierta forma, no voy a decir que vivo de esto, esto lo hago más en mis tiempos de ocio, que no son muchos, pero además lo hago como una labor no de ocio, o sea, no es como cuando yo me siento a ver una película o me pongo o trato de leer algo o tengo una buena conversación. Esto lo hago como una labor pastoral de evangelización, pero aún haciendo esto yo reconozco que yo tengo muchos momentos en que de repente digo, oye, ahorita puedo rezar un rosario. No, no, prefiero acostarme a dormir o ver el celular o ver una película. Eso a mí me ha pasado. Y en esa honestidad con la que les hablo, pues todos nosotros también tenemos que ser honestos. Y de esas cosas es las que Dios nos advierte cuando también habla de todos estos falsos profetas que al final se les caerán las máscaras, de todos estos ídolos que serán destruidos. Inclusive esa comparación del texto de que tu padre y tu madre te acusarán, más allá de pensar un papá o una mamá acuchillando a un hijo, es cuando tus propios padres te dan la espalda, pero en el buen sentido de que eso que tú estás practicando pues no corresponde a nuestra fe y a lo que realmente debes creer. Hay un testimonio de Santa Mónica con San Agustín, también que si no me equivoco es así, pero cuando él estaba con este tema del maniqueísmo y él trataba de llevar eso a su casa y Mónica prefería que, a pesar de que lo amaba y fue su gran dolor y su gran alegría cuando logró la conversión, pero le sacó lágrimas y preocupaciones, pero ella prefería que su hijo se fuera antes de traer una religión que no sea la religión cristiana católica.
Entonces eso habla de un sentido de pertenencia que necesita un efecto purificador. Hoy justamente yo escuchaba una prédica de todos estos cursos que da Fray Nelson Medina en su canal de YouTube. Se llama algo así como Ilusionados en Cristo. Em, sí, o sea, es deslumbrado cuando la gente está realmente enamorada, ¿no? Deslumbrados por Cristo. Y uno de los aspectos que él decía es que uno necesariamente tiene que desilusionarse del mundo. Y eso cuando ocurre genera dolor. O sea, del mundo y de las personas. Tú te tienes que decepcionar para abrazar a Dios totalmente. Y la decepción pasa por renuncia y pasa por decir, oye, yo aposté a esto. Pero ojo, decepcionarte no es que tú vas a andar sin hablar, sin hablarle a nadie, sin ayudar a nadie, que esto es un asco y me quiero morir. No, no es eso. Sino que tú no pongas tus afectos, tu estabilidad emocional en las manos de nadie. Ni siquiera de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tus padres. A ese nivel hablo. Y Jesús por eso también decía, el que ame a su padre, a su madre o a su esposa, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. O sea, eso deja en contexto, ¿por qué? Porque Dios nunca nos va a desilusionar. Puede ser que nos disguste o que nos impresione que ocurran cosas que nosotros sentimos que no nos deberían pasar, pero nos pasan. Hoy en esa reflexión que escuchaba, hay una pregunta que le hacía una mujer a este padre, le contaba esa anécdota, un matrimonio bien constituido sacramentalmente, que tenía un hogar propio, tenía un cuarto dispuesto para cuando llegara el bebé, que nunca llegaba y nunca llegaba, y creo que nunca llegó, o por lo menos hasta el momento de la historia. Y uno de los cuestionamientos que hacía esta muchacha al padre era cómo es posible que Dios, sabiendo que nosotros queremos tener un hijo, que tenemos cómo tenerlo, que hacemos todas las cosas como Él nos pide, no nos da un hijo y sin embargo a mujeres que no quieren tener hijos se los permiten quedar embarazadas para que luego aborten. Son preguntas muy duras, pero dentro del propósito de Dios, y justamente esa es una de las grandes enseñanzas, creo que de la vida, Dios no hay que entenderlo, eso lo dice Martín Valverde, yo se lo escuchaba en una de sus reflexiones musicales. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que aceptarlo. Y aceptar que dentro de todo su plan, que a veces puede ser purificador, doloroso, pues hablo de llevar la cruz, siempre hay un bien para nosotros. Siempre, y de eso doy fe, salimos fortalecidos. Es en ese punto que en el libro de Colosenses, vamos a leer el capítulo 2 cuando San Pablo dirá a esta comunidad, como título, tengan por regla a Cristo Jesús el Señor. Vamos a ver qué nos invita a reflexionar este texto. Dice el apóstol, sí, podemos llamarlo el apóstol. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. Cuando él habla del don del entendimiento, y discúlpenme el inciso, no es que contradice lo que les acabo de decir, que Dios no hay que entenderlo, sino que aceptarlo, sino que pidamos el don de al final nosotros entender los signos de los tiempos como Dios los ve, no con nuestros propios conceptos. Él, en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aquí hay que prestar mucha atención a esto, ¿no? Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Esto me encanta, porque esto está muy en boga ahorita en la iglesia, en todos los extractos de la iglesia. Hemos querido introducir nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros conceptos humanos a la lógica divina, cuando es todo lo contrario. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo,
pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras faltas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o días de sábado. Tales cosas eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No permitan que se los quiten quienes viven en una religión muy temerosa y que sirven a los ángeles. En realidad, solo hacen caso a sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero como por un conjunto de nervios y ligamentos y le da firmeza haciéndole crecer según Dios. Si ustedes han muerto en Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todo fuera del mundo? No tomen esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrina de hombres. Todo eso quiere ser sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero no sirve de nada cuando la carne se revela. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son consejos muy bonitos de San Pablo, además muy profundos, porque primero nos invita a tener una mirada realmente vivencial, testimonial, de experiencia, más que de doctrina y de leyes. Con esto yo no voy a decir ni voy a afirmar, no voy a decir jamás, pero lo digo en mi presente, que entonces no tiene sentido el Código de Derecho Canónico, el Catecismo y los 10 mandamientos. No, al contrario. Para mí esos son la base, no el techo. La base por donde debe caminar todo cristiano. Un cristiano que no tiene la doctrina sobre las bases de sus pies, pues camina en lodo, en tierras movedizas, en aguas y se hunde. Y aunque tenga grandes ideas, su fe siempre va a ser tan valiente. Pero el solo hecho de caminar por doctrina tampoco te hace el ser maravilloso y extraordinario, porque entonces puedes caer en el fariseísmo. Nuestra fe es vida. O sea, Dios tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestros pensamientos, conversaciones, anhelos, inclusive apartarnos un poco de los miedos. Hay gente que es demasiado ansiosa, por todo se angustia, todo le genera preocupación. Hay otras personas que todo lo quieren controlar. Hay otras personas que son demasiado indiferentes, por no usar otra palabra muy venezolana, muy indiferentes, les resbala todo. No se trata de vivir en esos extremos. Se trata de vivir tu vida y evangelizar con tu vida y dejar que otros también vivan su vida. Fíjense, y ya con esto termino. Mi hijo hoy, en el momento que hago esta grabación, tuvo un partido de fútbol, entonces, el equipo de categoría sub 7, es de 7 años. Él tiene 6, va a cumplir 7 en marzo. Mi hijo está aprendiendo a jugar fútbol. Hay niños que son muy habilidosos. Hay un niño que es marcadamente muy habilidoso y es el goleador del equipo. Pero él hoy por primera vez tuvo una oportunidad que no había tenido en todo el campeonato. Primero se enfermó y faltó a muchas prácticas y partidos, pero además no había nunca tenido la experiencia de jugar un partido completo. Hoy jugó por primera vez un partido completo. Y antes de salir a jugar, yo le decía, estas fueron mis palabras, tú no trates de imitar a ninguno de tus compañeros. Busca tu propio juego, le dije, busca tu estilo. Y él se ha enfocado en que como él no es el goleador,
Él va a ser un gran defensa. Y eso me encanta. Por supuesto, él quiere marcar su gol. Hoy tuvo dos oportunidades que las falló, solitos contra el portero y las falló. Bueno, pero defendió y jugó y disfrutó. De eso se trata. No todo el mundo va a ser predicador, no todo el mundo va a ser cantante, no todo el mundo es profeta, pero lo que te toque hacer, disfrútalo. Busca tu propio juego, busca tus propias habilidades y ten tu propia identidad. Y a partir de allí brillará el santo que tiene que brillar en ti, sin imitar a otros santos de otros tiempos. Querernos comparar con un San Francisco, con un Padre Pío, con un San Agustín, es una barbaridad. Son santos gigantes en su existencia, en lo que ellos fueron y en su tiempo. Pero tú y yo también podemos ser gigantes para el ojo de Dios. Nunca, nunca para el ojo del mundo. El mundo no quiere santos, los aborrece, les parece ridículo, porque los santos generan autocontrol, identidad, templanza, mansedumbre, misericordia, servicio, empatía, fe. Son hombres y mujeres de bien. Por eso tenemos que dejar, si estamos viviendo momentos difíciles, tenemos que dejar que Dios nos purifique, que Dios nos toque, que Él nos moldee cual alfarero para esperar que pasen los tiempos difíciles que todos hemos pasado y vamos a pasar reiteradas veces en nuestras vidas, pero de cada tiempo difícil tenemos la opción de salir revestidos, citando a San Pablo, revestidos del poder y de la gracia de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.